Javier Zúñiga, prestigiado analista y consultor económico. Él es el gerente general de asesoría y negocios financieros Asfinsa. Y acaban de presentar un estudio, la evolución económica latinoamericana, incidiendo también en el caso de nuestro país, ¿no? Y queremos saludarlo, como siempre, al doctor Zúñiga por su amabilidad. Qué gusto saludarlo, doctor Zúñiga, muy amable como siempre. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y, como de costumbre, siempre a tu disposición. Acaban de presentar un informe sobre un estudio sobre la evolución económica latinoamericana y naturalmente viendo el caso de Perú. Pero en primer lugar me gustaría, en ese contexto, este informe también analiza el contexto global, el contexto mundial, con la aplicación de aranceles de parte de los Estados Unidos. ¿Qué implicancia ha tenido esto en la economía mundial y naturalmente en la economía latinoamericana? Bueno, en la economía mundial, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, no lo digo yo, lo dicen ellos, no, la implicancia va a ser alrededor de 1 punto, no, para la economía global. No se pensaba que se iba a crecer alrededor de un 3.3% para el presente año 2025 y hoy día se está hablando en 2.6, 2.7%. Por lo tanto, el impacto de las medidas, ya la guerra comercial generada por el tema de los aranceles, no tiene pues una consecuencia que es la reducción del crecimiento en la economía mundial. ¿Cuáles son los países más afectados en esta línea, doctor Zúñiga? El presidente Trump ha fijado un conjunto de países y lógicamente los países asiáticos y sobre todo la China son los países que tienen mayor afectación y todo nace de un análisis de balanza comercial. Si su balanza comercial con un determinado país es deficitaria, es decir, el volumen de exportaciones de los Estados Unidos es menor que el volumen de las importaciones desde otro país hacia los Estados Unidos, eso determina un déficit y ese déficit es la razón o el origen por el cual se le han puesto mayor cantidad de aranceles. Voy a decir que los aranceles recorren la distancia desde el 104% hasta el 2%. Por lo tanto, hay países como el caso de la China, como el caso de Rusia, no, como el caso de Corea del Norte, son países en donde los aranceles son sumamente elevados. Evidentemente, muy pronto habrá reuniones entre los principales representantes comerciales de los Estados Unidos y de la China para tratar de reducir este efecto. Este efecto tiene, como lo dice el documento, una variación menor de el comercio internacional. El comercio internacional camina alrededor de 25.000 millones de dólares, ¿no? Y las primeras previsiones para este año es que serían menores, alrededor de 24.000 millones de dólares. Es decir, hay una reducción en el comercio internacional en primera instancia de 1.000 millones de dólares. Ahora, cierto, esta es una negociación de gobiernos a gobiernos, de estados a estado, pero ¿qué implicancia tiene esto en las industrias de los países, en la generación de empleo, en el nivel de ingresos? Bueno, la guerra comercial entre los Estados Unidos y la China, cuando en el primer mandato del presidente Trump, para el Perú se convirtió en una ventaja, no en una desventaja, porque el Perú no saltó de exportar no un 100% a la China a un 250% a la China. Por lo tanto, las afectaciones y los impactos irán por países. En el caso, por ejemplo, de citar un ejemplo no típico, el caso de la palta. Si la palta tiene aranceles elevados en otros países para ingresar a los Estados Unidos, en el caso peruano tiene un nivel de arancel de 2,5%, lo cual permitiría que la palta peruana llegue no a precios más baratos. Por lo tanto, el tema de impacto tiene que analizarse por países, por productos.
pero este es el momento en donde todos los países del mundo tienen que aplicar la medida de diversificar mercados, que es la única posibilidad que existe de que sus productos, la elaboración de sus productos puedan ser colocados en diferentes mercados del mundo y, ¿por qué no?, a mejores precios. Ahora, si extrapolamos esto, ¿América Latina se puede ver afectado o ya superó esta etapa? Yo creo que América Latina en general no ha sufrido tanto en el tema de aranceles, no tiene una guerra comercial, casi todos los países tienen tratados de libre comercio con los Estados Unidos. Yo creo que la afectación no es muy elevada. Repito, hay que analizar caso por caso, porque dependiendo del caso, no probablemente estemos en una mejor condición. Repito, lo que pasó en el primer gobierno, en el primer mandato, dejamos de exportar hacia los Estados Unidos y pasamos a exportar hacia la China y diversificamos mercados. Es decir, en el primer mandato del presidente Trump nos hizo un favor y el comercio o las exportaciones peruanas crecieron de una manera muy saludable o muy importante. La caída de un punto en el marco de la economía global, ¿qué significa en términos prácticos para que la ciudadanía lo entienda, doctor Javier Zúñiga? Yo creo que es más o menos un impacto de por encima de 100.000 millones de dólares, ¿no? Es una cifra realmente exuberante, ¿no? Una cifra astronómica es en realidad. Astronómica, ¿sí? ¿No? Un punto es una cifra astronómica. ¿Y hasta cuándo? Si solamente en el tema del comercio internacional, la reducción de 25.000 a 24.000 millones de dólares es una cifra espeluznante de 1.000 millones de dólares, ¿cuánto es un punto a nivel mundial? Es pues una cifra que está por encima de los 100.000 millones de dólares. Le pido simplemente un análisis en función a la perspectiva cómo se están presentando las cosas. China y Estados Unidos van a tener que sentarse en la mesa a conversar. Caso contrario, sus economías se van a ver seriamente afectadas si siguen en este juego. Definitivamente, el día de ayer o antes de ayer ya tuvieron una conversación los dos presidentes de los Estados Unidos y de la China, y de manera muy jocosa decía el presidente Trump, como de costumbre, muy jocosa, de que por fin los funcionarios de comercio internacional o de comercio exterior, o los funcionarios de exteriores de la China han empezado a comprender qué es lo que quiere Trump. Yo creo que tiene que haber un entendimiento. Lo mismo pasó en una guerra comercial en su primer mandato, que duró 2 años, pero llegaron a un entendimiento. Y lógicamente sufrieron muchísimas economías y también sufrieron ellos. Ya hay determinados sectores, fábricas, ciudades en la China que han dejado no de realizar actividad productiva. Por lo tanto, yo creo que entendimiento se va a llegar, pero es un tema que puede demorar 15, 20 días, pero sí tiene una afectación directa para la economía mundial. Estamos dialogando con el doctor Javier Zúñiga, reconocido analista y consultor económico, gerente general de Asfinsa, Asesoría en Negocios Financieros. Vayamos al caso peruano, doctor Zúñiga. Apelo siempre a su didáctica. ¿Cómo está mirando al Perú en estos momentos? Estamos en los primeros 5 meses del año. ¿El nivel de crecimiento se va a mantener de acuerdo a las proyecciones o toda esta inestabilidad, toda esta situación que estamos viviendo nos va a afectar? En el caso peruano, fuera de la inestabilidad o la incertidumbre del comercio internacional, va a haber una afectación. Y también hay una afectación porque estamos en un periodo preelectoral. Yo hubiera creído o querido que estuviéramos creciendo de alrededor de un 4%, lo decía el ministro Salardi. El ministro Pérez Reyes todavía no suelta una cifra, pero yo creo que la afectación del elemento externo y del elemento interno, inestabilidad política pura, va a ubicarnos entre un 2,5% a un 3%. Es una pena,
porque, repito, un país con tantos recursos no tiene la posibilidad de siempre estar creciendo entre 4,5% al 6%. Pero las circunstancias de inestabilidad siempre provocan o originan el decrecimiento de la economía. Ahora, hay sobresaltos políticos, pero también hay sobresaltos en medidas económicas, o se pretenden dar medidas económicas, como otorgar más presupuesto a los gobiernos locales, cuando la eficiencia o la capacidad de ejecución está en cuestión de manera permanente. ¿Cómo ve usted este tema? Estás refiriéndote específicamente a la nueva distribución del impuesto general a las ventas, así es. En donde si un 2% se redistribuiría a los gobiernos locales. La verdad que no tiene un impacto directo, ¿no? Porque se está haciendo una redistribución de los recursos que llegaban al tesoro público. Pero yo no sé si los gobiernos locales, o muchos de los gobiernos locales que no suelen no utilizar ni el 40 ni el 50% de su presupuesto, ¿qué sentido tiene darles mayores cantidades de recursos cuando no son colocados de manera inmediata, sobre todo en su tercer año de mandato? Por lo tanto, yo creo que el impacto fiscal tal vez no se logre, pero sí considero que no era necesario no darles una distribución directa a los gobiernos locales. El otro tema, doctor Zúñiga, nuevamente desde el Congreso se anuncia la posibilidad de aprobar un nuevo retiro de los aportes de las AFP. Y todos conocen que lo que se está haciendo es simplemente licuar estos fondos. Y son muchos los peruanos, millones de peruanos que van a llegar a la edad de jubilación sin un centavo de sus aportaciones. ¿Qué puede significar esto si se sigue con este tema poniendo en riesgo el futuro de muchas personas? Es un tema, José, que lo hemos hablado muchísimas veces. El Congreso no entiende de que todos los países desarrollados del mundo tienen un programa de pensiones, y este era un programa de pensiones bello que se creó en el año 1994, con 8 administradoras de fondos de pensiones privadas que captaron suficiente cantidad de recursos, pero la típica de siempre: las administradoras tienen utilidades y aquellos que tienen sus fondos pensionables perdían o ganaban cada año. Lógicamente haces un ejercicio de 20, 25 años y las AFP te van a decir que has ganado dinero, pero con estos retiros lo único que está haciendo el Congreso, sin entender el proyecto, lo que está haciendo el Congreso es que aquellas personas cuando se jubilen no tengan nada de jubilación. Es una verdadera pena. Muy pocos países del mundo no teníamos esta posibilidad. Chile, donde copiamos el sistema de las AFP, lo que hizo fue modernizarla, innovarla, y eso es lo que se debería de hacer. Yo creo que no solamente deben de ganar las administradoras de fondos de pensiones, sino también todos aquellos que son pensionistas que tienen sus recursos allí. Pero con las medidas de retiros anticipados, muy pocos serán los peruanos que tengan fondos en las AFP. Vayamos a otro tema, el tema de las inversiones. Así como están las cosas, ¿podemos tener un escenario favorable en lo que resta del año para captar más inversiones, sobre todo en sectores que son claves como minería? En el tema de inversiones, el ministro Salardi trabajó muchísimo porque venía desde Proinversión las administradoras de fondos de pensiones y crecieron, crecieron muchísimo en el periodo de menos de 100 días que estuvo. Yo espero que el ministro Pérez Reyes camine hacia la apertura de los fondos de inversión extranjera directa. ¿Por qué razón? Porque allí están los recursos. El Perú, a pesar de las circunstancias políticas, pero sus indicadores macroeconómicos siguen siendo indicadores saludables.
¿no? Que determinan que el riesgo país sea el adecuado. Por lo tanto, inversiones para trabajar recursos naturales, para trabajar el sector minero y sector energético están abiertas, pero para eso se requieren visitas, ¿no?, hacia mercados como Nueva York, como Londres, como Tokio, como Madrid, para vender, no, propuestas de inversión. A pesar de las circunstancias, yo creo que el Perú puede vender proyectos de inversión. El anterior ministro de Energía y Minas mucho decía que habían 50 proyectos de inversión que podían dar una inversión de alrededor de 250.000 millones de dólares. Yo creo que esos proyectos habría que trabajarlos y venderlos en el exterior, porque a pesar de las circunstancias, Perú sigue siendo una alternativa interesante. Pero nos encontramos en el sector minero con un tema bastante delicado, ¿no? El tema de la minería ilegal, ¿no? Y el tema, uno, de la extensión del REINFO y aprobar una ley que se denomina la ley MAPE, que es para la pequeña minería y minería artesanal, que simple y medianamente los observadores señalan que va a ser una extensión del REINFO. ¿Qué riesgo nos implica ello, doctor Zúñiga? Yo quisiera empezar diciéndote, José, que son 13.000 millones de dólares que salen por las fronteras hacia el Ecuador y hacia Bolivia y se convierten en exportaciones ecuatorianas y bolivianas. Yo creería, ¿no?, que de manera consensuada, de manera colegiada, no ir lentamente convirtiendo al sector informal, artesanal informal, en formal, en el cumplimiento de todas las medidas ambientales y también en la adquisición de ese oro que se va, no de manera ilegal, a estos dos países antes citados. Por lo tanto, creo que es un tema de largo aliento, tan igual como el tema de la informalidad. El Perú en algún momento ha llegado a niveles del 82, 84% de sector informal, lo cual es un verdadero peligro. No solamente Haití está detrás de nosotros, batimos casi el récord de América Latina, pero también la informalidad del sector manufacturero productivo tiene que ser colegiado, tiene que ser trabajado, ¿no?, intensamente para que el informal se convierta en formal, tanto en el punto productivo como en el punto del sector minero artesanal.